Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente
que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
¿Ya encontraron? Vamos a leer. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta al 30 hemos leído. Pastor Osupa varias veces él mencionó en su prédica: no sé ustedes cómo viven sin ser pastor. Ser pastor, pastorear y predicar el Evangelio es una vida muy divertida, muy interesante. Por eso Pastor Osupa, él, con el corazón sincero, recomienda a los demás hermanos que sean pastores, que vivan por el Evangelio, que prediquen el Evangelio. Claro, de hecho, los pastores no mienten, no predican la mentira, sino todos predican la verdad, la palabra de Dios. Pastor Osupa, más que los demás, él de verdad está feliz de ser pastor, de anunciar el Evangelio. Por eso, él recomienda a los hermanos que vivan por el Señor, por el Evangelio. La semana pasada se culminó el Festival de Regreso de Misioneros Temporales. En Paraguay hace unos años no vienen más misioneros temporales desde Corea. Y los superiores, los que ya pasaron por Paraguay, tienen que promocionar para convencerles a los demás. Pero el tema es que los que ya pasaron por Paraguay se graduaron de las universidades, están trabajando a full en diferentes empresas, algunos ya se casaron también, y por eso se cortó y la corriente de promoción. Bueno, hace poco los misioneros temporales que trabajaban en todo el mundo regresaron a Corea. Ellos durante un mes hicieron una gira por las ciudades importantes de Corea, presentando las danzas culturales, el teatro, testimonio, concierto, con muchos contenidos valiosos. Y después de todo esto, Pastor Osupa, él les visitó a ellos cuando estaban ensayando, cuando estaban culminando, mejor dicho, la gira. Y el pastor compartió la palabra de Dios, un mensaje de esperanza para los jóvenes. Luego él les invitó a ellos: entre ustedes, los que quieren ingresar al seminario, que quieren vivir como misioneros, ya no como misioneros temporales, sino misioneros permanentes. Los que quieren vivir por el Evangelio, después de esta reunión, que vengan junto a mí. Así él los invitó.
En aquel día, muchos misioneros temporales, ex misioneros temporales, vinieron junto al pastor Osupá, queriendo ingresar al seminario y recibir el entrenamiento. ¡Wow! Por eso en estos días, el sábado, el domingo también, en cada culto, él mencionó ese punto, porque se puso muy feliz. Pastor Osupá se quedó muy contento por la cantidad de los jóvenes que estaban decididos a entregarse su vida al Señor como seminaristas, como futuros misioneros. ¿Por qué eso le da alegría tanto al pastor Osupá? ¿Por qué? ¿Qué gana pastor Osupá? ¿Qué logra? La verdad que él no gana nada ni logra nada. Entonces, ¿por qué él se pone contentos por la cantidad de los seminaristas? ¿Por qué? Ellos, predicando el Evangelio, viviendo como misioneros, llevarán la vida feliz. Llevarán ya la vida contenta, satisfecha. Verán las obras maravillosas de Dios. Él pensando en eso, se pone contento. Wow, todos ellos van a predicar el Evangelio en todo el mundo. Todos ellos llevarán la vida de fe en Cristo predicando el Evangelio. Entregarán este Evangelio, la alegría, la esperanza a muchas personas del mundo en diferentes idiomas. Ahí está la alegría. Él por eso le empujó a su hijo al pastor de Nueva York. ¿Por qué? Predicar el Evangelio es lo mejor. Es lo mejor. Predicar el Evangelio. Su hija, ella no es pastora, sino directora del Coro Gracias. Pero su vida está más apretada que las pastoras. Ella se dedica al trabajo del Coro Gracias, entregada a su vida 100%. Ella lleva la vida muy feliz. Esto es el corazón del pastor Osupá. Ustedes suelen participar al culto de la iglesia Gangnam que se transmite por YouTube. ¿Sí? El traductor guapo, jovencito, ¿saben ustedes quién es? ¿No lo sabían? Es su nieto del pastor Osupá, su nieto. El hijo de la directora del Coro Gracias. Este joven estudió en Nueva York, por eso traduce muy bien en inglés. ¿Por qué él está ahí en Seúl? Él es seminarista. Cuando fui a Corea el año pasado, él estuvo en el seminario. Cuando yo le fui a saludarle al pastor Osupá el año pasado, llegando a Corea, creo que yo llegué el viernes a la noche. Al día siguiente fui a la iglesia para las 5 por ahí. Y yo, después de hora devocional, y fui junto a él en su oficina. Le saludé y le entregué la placa de doctorado honoris causa que le entregó la Universidad UTIC en el mes junio del año pasado. Y luego él me dijo,
como tú viniste acá, tienes que hacer algo, por lo menos no puedes comer así nomás sin hacer nada. Hoy tienes que dirigir la clase del seminario. Y el copastor estaba ahí al lado, pero pastor, hoy es sábado, no hay clase. No importa, puede convocar a todos los seminaristas y crear una clase nueva que predique el pastor Abraham Han. Ah, bueno, está bien. Por eso, de repente ellos fueron otra vez convocados, reunidos, y yo tenía que dar la clase. Ahí estaba el nieto del pastor Supa. Después de terminar la clase, él vino junto a mí y me saludó. Yo le pregunté, ¿qué haces acá? Pastor, soy seminarista. Wow, felicidades. Entonces, serás mi compañero, sí, misionero. Wow, qué bien. ¿Por qué? ¿Por qué pastor Supa recomienda a su hijo que sea pastor, a su nieto? Es la mejor vida. Mejor vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes así ven a los pastores? ¡Wow! Los pastores son más benditos, felices. ¿Qué dice Tati? ¿Sí? ¿Tú también serás pastora? No sabe responder, estaba contenta, de repente se cambia su semblante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad que mi anhelo también así es. Si es posible, si Dios me permite, quiero que mis hijos sean pastores también, que vivan por el Evangelio, sea donde sea, sea como sea. La forma y el lugar no es tan importante, no es tan importante. Ellos dominan mejor que yo el idioma, el español, el inglés también, creo. Isaac no dominaba tan bien el inglés, pero creo que ahora está luchando, sufriendo. Y ayer o anteayer por ahí, el pastor Adán Pérez, que pastorea en San José, él me envió unas cuantas fotos, porque él estuvo en Miami preparando CLF de Atlanta, quiere decir invitando a los pastores de Miami a CLF de Atlanta, que va a haber en la segunda semana del mes abril. Isaac estuvo ahí, le acompañaba el pastor Adán Pérez. El pastor me envió unas cuantas fotos y un video corto. Mi hijo Isaac fue expositor de una conferencia en una iglesia para los jóvenes de aquella iglesia. Por eso daba la conferencia, la charla en español o en inglés. En inglés, obviamente, increíblemente. Ahora mismo está en Jamaica para renovar la visa. Ayer el pastor de Jamaica me envió otra vez la foto de mi hijo Isaac. Pastor Abraham, llegó bien Isaac aquí a Jamaica, y así me contó. Bueno, mis hijos hablan mejor que yo. El español, el inglés, hasta guaraní. En el caso de Isaac, no sé, él habla bien o no, pero cuando él dice algo en guaraní, todo el mundo se pone contento, entonces él más o menos expresa algo en guaraní. Hay que aprovechar la habilidad, el talento que Dios les dio a ellos. ¿Por qué no? Yo quiero que mis hijos que vivan por el Evangelio. Si ellos consiguen un trabajo, ¿cuántos van a poder ganar por mes? Si una empresa le quiere pagar $10,000 por mes, ¿qué tal la oferta?
¿Sería bueno trabajar en aquella empresa en vez de pastorear? No estoy de acuerdo con esa idea. Yo no cobro $10,000, pero mi vida disfruta más que una persona que gana $10,000 por mes. Sin duda. Yo llevo la vida más feliz que un empresario que gana más de $10,000, $100,000 por mes. Sin duda. Estoy más feliz, estoy más satisfecho también. Yo no quiero que mis hijos trabajen en una empresa donde pagan bien y que ofrezcan muchas cosas. No quiero que mis hijos me apoyen económicamente. No hace falta. Yo voy a vivir delante del Señor por la fe. Si no me da el Señor nada, si el Señor no me ayuda y no me apoya, ¿qué voy a hacer? Yo aprendí una cosa del pastor Supac. Sin comer durante 10 días no pasa nada. ¿Sí? Voy a ayunar. Es una dieta natural, automática, ¿verdad? ¿Sí? Dejando la comida a un lado, hacer dieta es difícil. Pero, si Dios no me da la comida, bueno, con mucho gusto. Si Dios no me permite, entonces no voy a comer, por lo menos hasta 10 días. Eso me aseguró Pastor Supac, ¿sí? Al llegar 11 días, no sé, eso yo voy a pensar en aquel momento mismo, pero hasta 10 días me quedo tranquilo. Si no me da el techo, ¿qué voy a hacer? Aprendí una cosa. Voy a caminar toda la noche. ¿Por qué? Uno si se queda con frío, con el cansancio, ¿qué es lo que viene? Dulce sueño viene. ¿Sí? Si se duerme, puede causar la muerte. El cuerpo, cuando baja la temperatura corporal, baja la defensa también. Eso es peligroso. Ustedes. Algunos duermen con el aire acondicionador, con aire prendido. No. Peligroso. Eso perjudica mucho la salud. Por eso algunos durante el verano también andan engripados. Sale moco así, anda con tos. ¿Por qué? Duermen con el aire acondicionado. Eso, una pérdida grande. Va a pagar mucho por la luz, por la electricidad, también va a gastar por la pastilla, también va a sufrir también y le va a doler su cuerpo. ¿Para qué? Durante la noche voy a caminar. Luego al amanecer voy a sentarme en cualquier lugar. Ahí tendré dulce sueño, ¿sí? Unas cuantas horas. Luego me levantaré e iré a predicar el Evangelio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso me enseñó Pastor Supac. Sí. ¿Para qué voy a mendigar a mis hijos que me ayuden económicamente? Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero que mis hijos que ganen el dinero para cuidarme, para apoyarme. En vez de eso, si mis hijos viven por el Evangelio, sería genial. Ahí me quedaré feliz, contento y agradecido al Señor. Si mis hijos sufren por el Evangelio, predicando el Evangelio, si sufren de hambre, yo les voy a decir, hijo, no tengas miedo de tener hambre. Hasta 10 días no pasa nada. Tranquilo, no hace falta mendigar.
ni usar manera humana y astucia humana. Espera a Dios y predica el Evangelio. Yo le voy a indicar lo que yo aprendí. Sí, pero ¿saben qué? Dios no nos deja así. Dios no nos deja así. A los que quieren predicar el Evangelio, a los que esperan a Dios, Dios no deja así, no ignora así. Sino, cada vez Dios abre el camino, ofrece lo mejor, obviamente. Hoy yo tuve comunión personal con una persona. Él me decía sobre formar la pareja y etcétera. Yo le dije, no es el momento de decir eso. Eso no puede ser un tema con un pastor. Yo me preocupo por su espíritu, Señor. Y además, usted quiere elegir una mujer como su pareja, quiere y no lo haga. Usted conoce la historia de la mujer que estuvo con el sexto hombre. Como todo el tiempo dormía en el culto, no se acuerdan nada de la historia de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan o no? Ella, porque se quedó con el sexto hombre, y cuando el Señor le dijo, ven acá con tu marido, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, Señor. Ella tenía que responder así. Ella, ¿por qué llegó hasta ahí? ¿Acaso eso era su sueño, su anhelo, su plan de vida? Yo voy a probar muchos hombres. Mi meta es llegar hasta al sexto hombre. ¿Eso era su plan? No, en ninguna manera. Ella también soñaba una vida feliz con su marido, recibiendo el amor de su marido, cuidado de su marido. Sí, como todas las mujeres. Pero llegó a tener sexto marido. ¿Qué pasó? Ella eligió lo mejor según su parecer, dentro de su alcance. En el principio creo que un tiempo ella estuvo feliz. Pensó que iba a llevar la vida feliz a través de su marido. Pero eso no duró mucho tiempo. Se quebró su sueño. Ella ya no tenía más ganas de vivir con él. No sentía el amor y estaba triste, angustiada, echándole culpa a su marido. Dejó y buscó otro. Ella en el principio estaba feliz. Ahora sí, la vez pasada me equivoqué, yo fallé, me equivoqué. Yo elegí mal. Pero esta vez yo investigué bien sobre este hombre y también analicé bien mi corazón. Ahora sí tengo el amor verdadero, sincero, puro. Mi amor va a durar buen tiempo. En el principio estuvo feliz, pero no duró más. Se acabó enseguida, como el vino de la boda de Caná. Se acabó el amor, se acabó la esperanza, la paciencia, la alegría, la felicidad. Ella
no pudo aguantar más. Le parecía que era el infierno su hogar. Tenía que dejarlo y buscar otro, diciendo, me equivoqué 2 veces seguidamente, pero voy a ser más seria para elegir otro mejor del mundo. Y llegó a elegir uno bueno, que no había probado antes. Empezó con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha esperanza. Tampoco duró mucho tiempo, lastimosamente. Tampoco duró. Así llegó al 6º. Por eso yo les digo a ustedes, no piensen en dejar su marido ni su esposa. ¿Algunos están pensando en eso? Hermano Miguel, ¿por qué se ríe? No piense en dejar su esposa. No va a haber otra mejor. Hermana Ángela es la mejor del mundo. Su costilla bien firme, ¿sí? Creo que come un poco más que usted, ¿no? Eso nomás va a ser dificultad, pero está bien firme. Hermanos, hermanas, la solución no está en cambiar su marido ni su esposa, ni está en cambiar el ambiente. Si ustedes cambian su país, ¿estarán felices? ¿Mejor? No hay solución. Como que ya están en Paraguay. Si ustedes cambian su pastor, ¿se quedarán felices? En ninguna manera. En ninguna manera. No esperen eso, por favor. La felicidad, la solución no está ahí. No está ahí. Yo no digo que estoy pastoreando bien, no digo eso, pero la solución no está en eso. Sino, con quien sea, en donde sea, ustedes, cuando reciben la guía del Señor, cuando están entregados al Señor, guiados por el Señor, llevarán la vida feliz, más segura, satisfecha también. Amén. Yo pensé que iban a responder todo amén voluntariamente, pero nadie respondió, por eso yo les pregunté. ¿En serio? Ante una situación, una dificultad, no piensen en cambiar su situación nomás al momento, sino es buen momento para orar al Señor, para tener comunión con el Señor, para esperar al Señor, para apoyarse en el Señor. ¿Sí o no? Así es. Así es. El cambio no es la solución. Vendrá después otra clase de situaciones y dificultades y problemas, sí o sí. Entonces cada vez cuando haya algún problema ustedes van a ir cambiando su marido o su esposa. No lo hagan esa tontería. En ese momento difícil, ¿quién le permite la dificultad?
¿Acaso ustedes quieren cambiar su Dios también? Este Dios no me gusta. ¿Por qué? No me escucha rápido, no me da dinero, no me da salud, no me responde, no me da lo que yo pido. Bueno, cambio. ¿O dónde es otro Dios? Ese Dios me gusta. Eso sería el becerro de oro, ¿sí? ¿Prefieren adorarle al becerro de oro ustedes? ¿A un Dios que les agrada a ustedes? No, por favor. Nuestro Dios nos ama, nos da lo mejor, sí. Hermanos, que vivan por el Señor, por el Evangelio. Ahí está la felicidad, la alegría, la satisfacción, la mejor vida en eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él dice a los ancianos, no sé por qué los ancianos, en la iglesia Gangnam hay un anciano quien es abogado. Anciano fulano, él es abogado, habla muy bien. Con esa habilidad, no sé por qué él no quiere ser pastor. El anciano fulano, el doctor, médico, él también habla muy bien. Predica muy bien el evangelio. ¿Por qué no quiere ser pastor? Mejor ser pastor. Eso no es de broma. De verdad. Hermanos, seguir al Señor, entregarse al Señor su vida para el Evangelio, ahí está la mejor vida. Pastor Osupa, él ya probó en su vida. Hubo momentos difíciles. Imagínense un poco. ¿Quién no tendrá dificultad en su vida? ¿Quién? ¿En donde no habrá ninguna dificultad ni problema? Mientras que nosotros vivimos acá, nunca va a terminar la dificultad. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados.
Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
problema, la enfermedad y situaciones. ¿Me hago entender? Entonces, llevando la vida en el mismo mundo, hay manera de vivir, hay manera de llevar la vida feliz. Feliz. ¿Cómo? Jesucristo mismo también dijo así. 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo mismo dijo esto. Venid a mí, venid a mí, yo os haré descansar. Esto es el corazón del Señor. Venid a mí, y yo os haré descansar. ¿Cómo? 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor dice, después de decir, venid a mí, y yo os haré descansar. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben ustedes qué es el yugo? Nunca vieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿En dónde vieron el yugo? En el campo. ¿En qué situación? Eso es, los bueyes. Para colocar ara o carito, lo que se queda sobre el hombro del buey. Eso es el yugo. Se llama yugo. Entonces Jesucristo dice, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi carga sobre vosotros. ¿Qué será el yugo de Cristo? El trabajo de predicar el Evangelio. Como yo les dije repetidamente varias veces, Dios tiene un solo interés de este mundo. ¿Qué cosa? Quiere predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Después, si no aceptan, rechazan, bueno, eso ya está en el cargo de cada uno. Pero por lo menos tiene que oír. Tiene que oír. Entonces nuestro deber es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. No importa cuántos reciben la salvación del pecado, eso ya no está en el cargo nuestro. Nuestra tarea es predicar, anunciar el Evangelio. Ahí está el interés de Dios. Esto es el trabajo del Señor que quiere ejecutar en este mundo. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, ahí está la prudencia. Si llevamos el yugo de Cristo, desde ese momento nuestra vida estará bajo la responsabilidad del Señor. Amén. Sí, sí. El yugo de Cristo es lo que hacemos, es lo que Dios quiere hacer, lo que quiere hacer el Señor. Entonces, ¿quién va a trabajar en la vida nuestra en ese caso? El Señor mismo.
Sí. Por eso el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es lo que el Señor quiere hacer en la vida nuestra. Busquemos el libro San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6. Versículo 41. Busquemos. San Marcos 6, 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Jesucristo les repartió a sus discípulos 5 panes de cebada y 2 peces entre todos. Imagínense un poco, entonces cada discípulo, ¿qué cantidad de pan y pez habrá recibido? Algo así, por lo menos. O acá o acá. Hoy ustedes vieron los delegados que entregaban Santa Cena, ¿sí? Más o menos como ellos andaban. Jesucristo repartió así a cada uno un pedazo de pan y un pedazo de pez. Luego les ordenó a sus discípulos diciendo, repartid a todos en cuanto quiera cada uno. Así envió. Entonces, a partir de ese momento, los discípulos tenían que resolver el problema para satisfacerlos a los demás. Tenían que estar preocupados por la cantidad del pan que tenía en su mano y ante 5,000 varones. Eso estaba en el cargo de los discípulos. Los discípulos tenían que recibieron esta pelota y ellos tenían que resolver. No. Este trabajo ya no pertenecía a los discípulos, sino del Señor. Los discípulos no necesitaban ser responsables de nada, ni preocuparse. Venid, sí Señor. Tomad, sí Señor. Andad, sí Señor. Entregad, sí Señor. ¿Me hago entender? Entonces, mientras tanto, ¿quién trabajó? El Señor. El poder del Espíritu Santo. Amén. Sí. Entonces los discípulos del Señor tenían mucho estrés. ¿Por qué me encarga eso, Señor? ¿Qué voy a hacer ante esta cantidad de hombres? Tengo poca cantidad de pan y peces nomás. ¿Qué voy a hacer? Así estaban los discípulos. Los que no tenían fe tal vez estaban así. Pero no hacía falta sufrir por ese trabajo. Ese yugo era del Señor. Ese trabajo era del Señor. Entonces los discípulos solamente necesitaban obedecer a la voz del Señor. No más. ¿Acaso los sirvientes tenían que preocuparse para cambiar el agua al vino? ¿Ellos tenían que hacer ese milagro? No.
Solo ellos necesitaban llenar las tinajas de agua, sacar y entregar al maestresala. Nada más. Pero el maestresala los alabó al trabajo excelente de los sirvientes. ¡Wow! Ustedes me salvaron. Ustedes por este mejor vino me salvaron de esta quiebra. Gracias. Asimismo, hermanos, este trabajo no es de nosotros. El yugo de Cristo no está bajo nuestra responsabilidad ni capacidad, sino el Señor mismo maneja. Por eso yo, pastoreando, lo veo la misma cosa en mi vida. Claro, me viene también peso y carga siempre. ¿Qué vamos a hacer ante este compromiso tan grande? ¿Cómo vamos a hacer el campamento? ¿Cómo vamos a preparar el seminario? ¿Cómo vamos a hacer esto, aquello, este viaje otra vez? ¿Qué vamos? Pero maravillosamente, cada vez que yo aceptaba, Dios trabajaba. Yo podía ver la obra de Dios que se manifestaba. Sí. Por eso me da mucha alegría cada trabajo del Señor. El trabajo del Colegio Musical Asesoría también. Muchas veces me hace doler la cabeza, pero me da mucha felicidad y mucha alegría también. Por eso yo digo, ¿quién no podrá ser pastor si acepta la voluntad del Señor nomás? ¿Quién no podría ser pastor? ¿Quién no podría pastorear? ¿Quién no podría encargarse del trabajo del Señor? Sea quien sea. Si uno acepta por la fe, verá la obra maravillosa del Señor. Yo comprendo el corazón del pastor Supa. Yo también tengo el mismo corazón. Yo cuando pienso en los que se apartaron de la iglesia, abandonando esta morada, este puesto del Señor, del Evangelio, me duele mucho mi corazón. Ay, qué lástima. Si hubiese tenido un poco más de pasión, esperanza, paciencia, ellos también iban a poder ver la obra de Dios. Qué lástima. Hermanos, el Señor nos dice, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros, yo os haré descansar. Así dice el Señor. Amados hermanos, no tengan miedo, ni piensen en abandonar el compromiso y el yugo del Señor, sino sigan adelante. Ahí está la sabiduría, ahí está la prudencia. Dios trabaja de verdad en la vida nuestra. Amén. Espero que en Paraguay haya más seminaristas. Estamos preparando el ambiente. Después de preparar el ambiente por el Colegio Musical Asesoría, ya nos anima a preparar más ambiente. Muy pronto va a aparecer más dormitorios. Hermanos,
¿Por qué no? ¿Por qué no? Vivir por el Señor, vivir para el Señor es la alegría y el gozo. Los discípulos no necesitaban preocuparse por la cantidad de peces y panes. Eso ya estaba en el cargo del Señor. Ellos necesitaban recibir del Señor y caminar y entregar a cada uno. ¿Cuánto quieres? Yo quiero tanto. Toma. Entonces, se aumentaba cada vez. Después de repartir tal cantidad, no desaparecía el pan. No se acababa el pan ni pez. Ellos podían experimentar esta obra del Señor. Amados hermanos, vivir por el Señor, vivir por el Evangelio, ahí está nuestro futuro. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está la vida de nuestros hijos también, nietos también, por el Señor, por el Evangelio. Satanás cada vez quiere destruir la iglesia, echar la iglesia, dividir la iglesia. No dejemos así en la mano de Satanás nomás. Vamos a enfrentar contra los que quieren dividir la iglesia y echar la iglesia. Vamos a luchar para que nuestros hijos puedan aprender la vida de fe en la iglesia. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Amados hermanos, ustedes cuando vean algún trabajo del Evangelio, pueden ponerse contentos y felices. ¡Wow! A través de este trabajo, Dios me va a bendecir tanto, me va a permitir la abundancia, sabiduría y fuerza y capacidad, ánimo. Gracias, Señor. Yo voy a tomar este compromiso con mucho gusto. Ahí yo podré ver la obra del Señor. Así deben tener el corazón ante el trabajo del Señor. Amén. Recuerden bien, el Señor respondió, prometió así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mañana tendremos la reunión de oración en este lugar mismo. Que vengan todos. Vamos a orar juntos por los varios asuntos de la iglesia. Vamos a tener comunión también. Y nos veremos mañana. Oremos. Muchas gracias, Señor, por esta tarde que nos permite para abrir la Biblia una vez más ante el Señor. Señor, así Jesucristo enseñó a sus discípulos: venid a mí y yo os haré descansar, llevando el yugo de Cristo sobre cada uno. Gracias, Señor, por esta palabra que nos permite. Así nosotros también podemos seguir adelante por este yugo de Cristo, por el trabajo del Evangelio. Señor, que bendiga a los hermanos de Paraguay, para que todos puedan seguir adelante con su iglesia de Dios y asumir y llevar este yugo sobre cada uno, por favor. Que nos permita, Señor, más seminaristas, más ministros de Paraguay, para anunciar el Evangelio en Paraguay, para salir del país a predicar el Evangelio hacia todo el mundo, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Muchas gracias, pastor. Y también tenemos unos anuncios. Primeramente, esta semana nosotros estaremos comenzando las academias. Sería el primer trimestre
de marzo a mayo y las inscripciones.
¿Ya encontraron? Vamos a leer desde el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después
no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta el 24 hemos leído. Somos herederos de Dios, linaje de Abraham, asimismo. Esto es lo maravilloso. Solamente es posible por medio de la fe. Por medio de la fe podemos ser linaje de Abraham, herederos de la promesa de Dios. Podemos ser hijos de Dios. Podemos ser justos, limpios del pecado. Podemos ser santos, hasta perfectos. ¿Sí? La verdad que muchos quieren dividir la perfección de la santificación y justificación como otro proceso, otra etapa de la vida de fe. Pero saben que todo lo que Dios preparó para nosotros nos vienen por medio de la fe en Jesucristo. No podemos separar el perdón del pecado aparte, la santificación aparte, la justificación aparte y la perfección aparte, la vida de fe aparte. En ninguna manera. Todas las cosas que preparó Dios para nosotros nos llegan a nosotros por medio de la fe. ¿En qué? En
Jesucristo. Por eso esto es muy importante. Por eso nosotros tenemos que tener la fe en Jesucristo conforme la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos llega a nosotros el perdón del pecado, la justicia de Dios, la santificación también, la perfección para poder vivir por la fe en este mundo, la perfección para poder tener comunión con Dios libremente, día y día, ante cualquier situación. Eso nos llega y nos surge por medio de la fe en Jesucristo. Algunos dicen, nuestra iglesia enfoca mucho solamente a un tema, el perdón del pecado. Por eso algunos piensan que este pastor no sabe otra cosa de la Biblia. Solamente sabe una cosa nomás, la eterna redención. No es así. Claro, yo no sé de todas las cosas de la Biblia, todas las cosas celestiales que Dios preparó, no sé todas las cosas. Pero yo sé una sola cosa. Dios no solamente nos dio el perdón eterno del pecado, en ninguna manera, sino nos abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo, para poder tener libertad en este mundo. Dios nos dejó abierto el camino y la vida nueva para poder superarnos de nuestro límite y seguir adelante, luchando, logrando muchas cosas que Dios preparó para nosotros. Yo soy uno de los testigos de Jesucristo. La fe no es una teoría, sino el poder real que se manifiesta en la vida nuestra. La fe no solo sirve en la iglesia, en el culto, en el salón del culto. No, en ninguna manera, sino dentro de la fe en el Evangelio, en el perdón del pecado. Ahí está incluido todo el apoyo de Dios, toda la sabiduría de Dios, toda la riqueza de Dios también. Mi padre, él había nacido en el año 38 en Corea, 1938. Falleció hace unos años atrás, cuando recién empezó la pandemia. Él no me contó los detalles de su niñez. Él habrá experimentado la época de
sufrimiento por causa de Japón. Recién Corea se independizó de Japón en el año 1945. Entonces, mi padre experimentó durante 7 años cómo fue la vida en aquella época. Luego surgió la guerra de Corea en el año 1950. Duró más de 3 años. Habrá sufrido bastante, pero él no se animó de contarnos a nosotros los detalles. Solo lo que sé, que a él no le gustaba tanto la sopa, sino arroz a punto, bien cocinado. ¿Sí? Usted creo que el punto perfecto de arroz cocinado de ustedes es diferente a nuestro gusto, ¿sí? De Corea. Cada país tiene diferente punto, como la carne, ¿sí? Hay veces mi madre, cuando cocinaba el arroz, salía muy jugoso, demasiado jugoso. Casi más o menos como sería quiso de arroz, más o menos, ¿sí? O arroz con queso, más o menos así. Entonces mi padre dejaba la cuchara en la mesa. Eso era su manifestación, ¿sí? Dejaba la cuchara en la mesa. No quería comer. Y yo pensaba, ¿no? Wow, mi padre es bastante complicado. Con el agradecimiento, mi madre habrá preparado con todo el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de su límite, dentro de su alcance, habrá preparado para ofrecer lo mejor. Entonces, aunque no le gustaba ni le agradaba tanto, podía comer así nomás, pero mi padre no quería. Luego le decía a mi madre muchas cosas. Luego yo me enteré, mi padre, cuando yo era colegiante por ahí, me contó. Él cuando era niño podía comer 2 veces al día. Quiere decir que no había el almuerzo, desayuno y cena. Eso. Entonces, ¿qué comía? 2 veces al día. ¿Qué clase de comida comía? Un plato de sopa, no como sopa sólida de Paraguay, sopa paraguaya, sino en una olla grande echando bastante agua, un puñado de arroz o cebada, luego bastante verdura, toda la clase de verdura, y mejor dicho, hierbas, ¿sí? Verdura de Corea no solo sale del campo, sino de todos lados, ¿sí? Y para ustedes es una hierba nomás. Ustedes usan hierba para tereré, ¿verdad? Pero en Corea, con eso hace kimchi, hace sopa también. Yo conozco unas cuantas hierbas de la primavera que me gusta tanto, pero aquí no hay. Entonces, mi abuela, para sobrevivir, tenía que cocinar algo. Como no había nada en la casa, en la olla del agua, hirviendo, con un poco de arroz,
bastante verdura, mejor dicho, hierba y un poco de papa, un poco de batata, un pedazo de zapallo también. Entonces va a salir algo, ¿verdad? ¿Sí? Algo bastante jugoso, ¿sí? Entonces ofrecía a cada uno un plato. Tampoco podía comer la cantidad que quería, sino un plato, toma, es tuyo. Eso para acabar, ni siquiera necesitaba varios minutos, ¿sí? Unos segundos ya comía todo y ya no había más. Eso no solamente unos días, sino durante muchos años. Por eso mi padre odiaba sopa. Luego yo me enteré, ¿sí? Y pude comprender, puede ser. En mi época, en vez de sopa, cuando yo era niño, odiaba el fideo. ¿Les gusta el fideo a ustedes? En Corea había dos clases de fideo. Fideo instantáneo que se llama ramyeon. Creo que algunos de ustedes conocen. Ramyeon tiene dentro de la bolsa de ramyeon viene un sobre de condimento, bien preparado. Algunos llaman como polvo de magia, ¿sí? Agregando da sabor. Entonces, ¿qué pasa? Había ramyeon y había fideo común. Fideo común, solamente fideo, no más. Entonces, ¿con qué se condimenta? Y con salsa de soja, ¿sí? Nada más. Entonces, para mí, el fideo común no tenía sabor, no había sabor, no me agradaba. Ramyeon, sí. Entonces, ¿qué preparaba mi madre? Una bolsa de ramyeon, una porción, quiere decir. Luego, cantidad de fideo común en una olla grande para toda la familia. Y como éramos 4 hermanos con mis padres, entre 6. Entonces eso ya sale algo mezclado, ¿sí? Entre ramyeon y fideo, también agregando bastante kimchi y ahora me acuerdo que no era tan feo. Pero en aquella época, no, yo solo quiero comer ramyeon. Pero como era muy caro, como mi madre no podía comprar la cantidad, aunque compraba una caja, con eso teníamos que sobrevivir durante mucho tiempo para usar más tiempo. Cada comida usaba una bolsa. Luego más fideo común. Eso no me gustaba. Por eso mi anhelo era solamente comer ramen, sin fideo, sin agregar nada, solamente puro ramen, ¿sí? Eso era mi sueño. Algún día voy a comer solamente puro de ramen. Eso era mi sueño cuando era niño. En la época de mi padre, solo yo quiero comer arroz, puro arroz, sin agregar nada, solamente puro arroz. Eso era el anhelo de mi padre. En la época de mi padre, por la guerra, por el sufrimiento, no había suficiente alimento. Él llevaba una vida bastante triste. Por eso no nos contaba los detalles.
Yo después de crecer y pude captar y pude comprender muchos puntos. Yo les pido a los hijos jóvenes que tienen que ampliar sus corazones hacia sus padres. Eso yo les pido. No existe ni un padre malo, ¿sí? No solamente el padre, sino la madre también, ¿sí? Pero la situación no los deja así tranquilos. Bueno, el tema no es eso, ¿no? Mi padre sufría. Creo que él no pensaba, no podía, no creía que iba a poder vivir, continuar su vida, formar la familia, tener hijos, tener nietos. Hasta eso él no podía imaginarse. Por eso él se casó un poco tarde. Hoy en día muchos se casan después de los 30 años por su estudio, por su trabajo, queriendo preparar una casa propia, un apartamento de lujo, y luego recién quieren formar la familia, algunos jóvenes de Corea. Pero mi padre se casó a los 30 años, no por su trabajo, ni por su estudio, ni para preparar una casa, sino sin nada, se casó a los 30 años. Quiere decir que no era fácil de formar el matrimonio. Después, por la gracia del Señor, mi padre recibió la salvación del pecado en el año 87. Él regresó muy feliz a casa, diciendo: soy justo, soy salvo, estoy listo para entrar en el reino de los cielos. Con mi madre, los dos estaban muy felices. Eso trajo el gran cambio en mi hogar. Había llanto, había grito, había conflicto, había pelea en mi casa, casi todos los días. Pero desde aquel día llegó la alegría, el gozo, la esperanza y la felicidad en mi hogar. Así empezó la vida nueva de mi padre. Pasando el tiempo, no me acuerdo muy bien el año exacto, creo que fue el año 2009, por ahí, cuando yo estaba en Corea por el entrenamiento. Una vez fui a la casa de mis padres por las fiestas nacionales. Ahí tuvimos el culto familiar. Mi padre, él compartió su testimonio, cómo encontró con el Evangelio, cómo Dios trabajó en su vida. Él expresaba su agradecimiento. Luego él empezó a contar sus nietos. Mi hija fulana tiene, mi nieto, así nombrando, ¿no? Contando. Faltaba dedo para contar. ¿Cuánto dedo tiene usted? Mi padre también tenía 10, ¿sí? No era suficiente 10 dedos para contar los nietos, porque pasaban los 10. 12. Él, al doblar 10 dedos, sin poder llegar hasta el 12, él lloraba.
Su lágrima no era de aflicción, ni de angustia, ni de odio, sino por el agradecimiento, por la emoción. Él lloraba. Creo que él no podía esperar, no podía imaginarse de tener 12 nietos y vivir hasta ahí y formar el matrimonio, la familia. Lo que yo quiero compartir con ustedes este punto. No solamente Dios trabajó en la casa de en la vida de mi padre, sino en mi vida también. Desde que yo recibí la salvación del pecado, en ese día, en aquel año mismo, yo no sabía nada de lo que iba a dar Dios, de lo que iba a hacer Dios en mi vida. Solo me quedé contento nomás por el perdón del pecado, por la salvación maravillosa. Pero a partir de ese año 1988, Dios empezó a trabajar en mi vida. Yo pude encontrar con muchas cosas que Dios había preparado en Cristo. Si yo les cuento los detalles que lo que Dios me dio cada año, a partir del año 88, este culto terminaría después de una semana tal vez por ahí, ¿sí? Para acortar el tiempo, no voy a contar los detalles. Lo que me ven ustedes, yo también tengo mi familia, tengo mi vida. No soy millonario, pero Dios me dio muchísimas cosas. Yo me considero más que millonario. ¿Por qué? Los millonarios tienen dinero nomás. Dinero y cantidad de terreno o, no sé, tiene su cuenta con cantidad de 0,00001,0000, ¿sí? Mucho cero, billones, billones, así. Pero yo tengo más. ¿Qué cosa tengo? La felicidad, la paz, la libertad, el gozo, la valentía también. Dios me dio muchísimas cosas. La sabiduría también. Sí. Físicamente soy cabeza dura, eso yo reconozco, ¿sí? Carnalmente, humanamente, mi cabeza no anda muy bien. Pero Dios me dio la sabiduría también, la sabiduría también. Por eso muchas veces yo mismo me sorprendo. ¿Yo puedo hacer esto? Yo, hace unos días atrás, tuve presentación de mi tesis. Según mi edad, tenía que ser tesis de doctorado.
pero de licenciatura nomás, ¿sí? Doctorado un poco más adelante. Después de la presentación, los profesores examinadores se quedaron asombrados. Nos dieron visto bueno, un puntaje elevado también. Nos aplaudieron, nos felicitaron. Cada vez yo cuando hago algo, me siento insuficiente. No. Yo soy incapaz. Yo no estoy preparado. Yo no sé nada. ¿Qué voy a hacer? Esto es mi realidad. Esta es mi realidad. Pero cuando yo me encargo de algo, cuando organizo algo, cuando manejo algo, cuando hago algo, yo veo que de verdad muchos me aplauden, me admiran también, me felicitan también. Yo mismo me sorprendo. ¿Cómo tú pudiste lograr esto? ¿Cómo tú pudiste organizar este trabajo? ¿Cómo tú pudiste seguir hasta hoy día? Yo me doy cuenta que Dios me abre el camino, me da sabiduría, me da fuerza, me da ánimo, me da esperanza también. Muchos me felicitan por mi familia. Por mi familia. Mantener la familia, creo que eso no es algo sencillo, ¿no? Es muy costoso también. Es difícil también. Pero Dios me permite a mantener la familia. El pastoreo también. La vida de pastoreo, la vida de un pastor. El pastoreo, donde hay más miembros, hay más asuntos también. ¿Eso ustedes saben? En Corea hay un dicho: la familia que tiene muchos hijos tiene más problemas. Obviamente, donde hay más gente, va a haber más conflictos, más dificultades, más problemas. Sí, yo no tengo capacidad. No estoy preparado para pastorear. Pero maravillosamente Dios me permite la sabiduría, me apoya, me ayuda. Sí, si no, ¿qué voy a hacer? Hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes es este punto. Dentro de la fe en Jesucristo, ahí están todas las cosas maravillosas. Dentro del Evangelio hay todas las riquezas, abundancias, sabidurías también. Como yo mencioné en el inicio, el perdón del pecado, la santificación, la justificación, la perfección, todos los detalles para poder llevar la vida de fe en adelante vienen por la misma fe. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos encontrar y recibir y seguir adelante. Por eso, este punto tenemos que asegurar bien. Este punto, ¿qué cosa? La fe. La fe
en Jesucristo. La fe. Todo lo que Dios preparó para nosotros nos llega a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Por eso nosotros enfocamos a la fe en Jesucristo. La salvación del pecado, el nuevo nacimiento, es importante. Si uno recibe la salvación del pecado por medio de la fe en Jesucristo, ahí viene la justicia de Dios. Ahí viene la santificación. Ahí viene la perfección. Ahí viene la sabiduría. Ahí viene la esperanza. Ahí viene la abundancia, la riqueza. Todos los detalles vienen. Aquí, el 22 vamos a leer. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué hace la Escritura? Lo encerró todo bajo pecado. Esto es lo que hace la Escritura. La palabra de Dios. En otra palabra, podemos decir, la ley. En el Nuevo Testamento, la Escritura se considera el Antiguo Testamento. El contenido del Antiguo Testamento es la ley. Entonces podemos decir, la ley lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todas las riquezas de Dios, toda la sabiduría, la justificación, la santificación, la perfección, la eterna redención, todos están encerrados bajo pecado. Quiere decir que uno, si no se supera del pecado, si uno no llega a recibir el perdón del pecado, uno si no recibe la salvación del pecado, si no aún sigue con el pecado o está bajo pecado, está fuera de toda la riqueza de Dios, de toda la abundancia de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, de la santificación, de la perfección, de la justificación también. El primer paso es el pecado. El pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Así dice. Entonces uno, si no se supera de su pecado, si no llega a recibir la salvación del pecado, no tiene nada que ver con la justicia de Dios esta persona. No tiene nada que ver con la santificación, ni con la perfección, ni con la riqueza, con la sabiduría, con la bendición de Dios. No. Bajo pecado, con el pecado, ¿qué pasa? No va a poder entrar en el reino de Dios. Si no, se van al infierno. El infierno está preparado para los pecadores.
para los pecadores. Amados, este punto es muy maravilloso. Yo cuando hablo personalmente en la comunión personal, yo suelo preguntar: ¿usted tiene pecado? Algunos dicen, no. Entonces yo pregunto otra vez, ¿por qué? Porque hay que asegurar, ¿por qué no tiene pecado? Entonces muchos responden, porque yo no asesiné a nadie, yo no lo robé, yo no adulteré y no hice cosa fea. Soy una persona inocente, no tengo pecado, dice. Entonces esta persona, por no tener pecado, por sentirse que no tiene pecado, ¿podrá entrar en el reino de Dios? ¿Por qué? Resulta lo mismo. Los justos también dicen que no tienen pecado, pero esta persona también dice que no tiene pecado. ¿No es lo mismo? No tiene pecado, dice. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios? ¿Qué es lo que falta? La fe en Jesucristo. Ahí está la clave. La fe en Jesucristo. Esta persona no tiene pecado sin fe en Jesucristo. Ahí está el tema. ¿Pueden ustedes distinguir la diferencia? ¿Sí? Uno puede decir, no me acuerdo nada. Por un accidente, perdió la memoria, dice que yo no cometí nada, no tengo pecado. Eso tampoco vale. Lo que Dios quiere ver es esta, ¿qué cosa? La fe. La fe en Jesucristo. Por eso hay que tocar la base. Hay que tocar para verificar. ¿Por qué no tiene pecado? ¿Usted es justo? Sí, soy justo. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia todos los días, yo oro al Señor, yo hago esto, aquello, por eso soy justo. ¿Este vale o no? No vale. Esta justicia no es la justicia de Dios, sino la justicia suya propia, de la carne, de su obra. Eso no tiene ningún sentido delante de Dios, no vale. No importa la pinta que muestra, bien sagrado, bien preparado, bien lindo, excelente, muestra como creyente. Camina despacito con la Biblia, demostrándole a los demás que es creyente. Ora al Señor y... Amados, eso no vale. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que cada uno crea en Jesucristo. Dios quiere que Jesucristo se quede establecido en el corazón de cada uno. A ver, ¿cómo puedo decir? ¿Ustedes cometen pecados? ¿Qué valentía tienen? Sí, con seguridad dice, sí. Entre ustedes, si hay alguien que no comete ningún pecado, alcen su mano. Puede alzar su mano. Yo no cometo ningún pecado. Yo tampoco. Pues tengo que bajarme rápido. ¿Ni uno? ¿Eso qué es? Hasta ahí no tiene valentía, pero hasta ahí.
la mitad, hasta la mitad. Entonces, ¿ustedes cometen pecados? ¿Mienten? ¿Se enojan? Terribles cristianos. ¿No hay ni uno que no peca pecado entre ustedes? Wow. Entonces, ¿ustedes son justos? Muchos se van a enojar con nosotros, ¿no? Mira, este tipo, así va a decir. Cometiendo pecado dice que es justo. Entonces, ¿ustedes son santos? Yo soy santo. Puede alzar su mano. Yo soy santo. Soy santo. ¿Santo? Pueden bajar su mano. El Señor que levantó hasta ahí, aún no puede levantar la mano hasta allá para ser santo. Miren, la verdad que lo que dice uno, eso no vale, ¿sí? Nosotros tenemos que investigar la base, por qué cree que es santo, por qué cree que es justo, por qué cree que no tiene ningún pecado. Esto es importante. Les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes no tienen ningún pecado? ¿Por qué ustedes son justos? ¿Por qué ustedes son santos? Por medio de la fe en Jesucristo. Esto es el punto importante. Por medio de la fe en Jesucristo somos limpios, somos justos, somos santos, sí. No porque nosotros no nos enojamos, no mentimos, siempre hacemos cosas buenas, amables. No por eso, sino por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ustedes creen en Jesucristo? Felicidades. Esta fe es lo primordial. Esta fe en Jesucristo que quitó el pecado del mundo y pagó la paga del pecado en la cruz. Amén. Amados hermanos, entre Dios y nosotros, Dios puso un mediador llamado Jesucristo como Salvador. A través de Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su obra de Jesucristo, Dios nos dejó limpios, justificados, santificados. Este punto espero que ustedes no se confundan, ¿sí? Los que no tienen fe en Jesucristo, ¿saben qué dicen ustedes? Ellos dicen que pecadores son, pero justificados. Pecador justificado, dice. ¿Escucharon alguna vez eso? Esta clase de fe.
Esta no es la fe. No es la fe en Cristo. Pecador justificado, ¿a qué se refiere? Sigue siendo pecador, pero está justificado, pero sigue teniendo pecado. ¿Qué es lo que sucede ahí? El que justificó, entonces, él está equivocado. El que justificó tiene culpa. ¿Me hago entender? ¿Acaso el juez puede juzgar a su pensamiento, a su sentimiento, a su gusto? Puede juzgar, inocente, pum, 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 culpable, pum, pum, pum. ¿Puede hacer eso? No. Si tiene culpa, tiene que dar la sentencia. ¿Me hago entender? Si tiene culpa, tiene que juzgar como culpable, sí o sí. Eso es el juez correcto, justo. Dice, inocente, pero de verdad tiene culpa. Entonces, en ese caso, este juez será corrupto. ¿Me hago entender? ¿Dios podría ser el juez corrupto? En ninguna manera. Dios no puede mentir. Dios no puede ocultar nuestro pecado. Dios no puede mentir nunca, jamás. Mientras uno tiene pecado, Dios no puede justificarle a este hombre. ¿Me explico? Porque la justicia de Dios y el pecado no pueden estar juntos. Juntos. Los que no creen en Jesucristo juegan con su palabra. Soy pecador, dicen ellos. Pecador. ¿Por qué? Su conciencia dice, le condena. Pecador eres. Sí, soy pecador. ¿Pero qué dice la Biblia? Siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así está escrito, ¿verdad? Como no pueden ignorar este versículo que está puesto, dicen, soy pecador justificado. Pobrecito. Es una contradicción. No puede haber pecador justificado. En ese caso, Dios sería corrupto. Eso es imposible. Dios, para justificarnos, para dejarnos justificados gratuitamente por su gracia, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz. Amén. Entregando su Hijo en la cruz, crucificando a su Hijo en la cruz, por su sangre que derramó, Dios limpió todo nuestro pecado. Amén. Nos dejó bien limpios. Nuestros pecados ya están pagados por la sangre de Jesucristo, lavados, perdonados. Sí. Esto es lo que logró Jesucristo. Amén. Entonces, ¿tenemos pecados o no? No. Si nosotros tenemos pecados, Jesucristo murió de balde en la cruz. Jesucristo tendrá que venir otra vez para ejecutar perfectamente su tarea. Pero Él no va a venir otra vez para hacer eso. En ninguna manera. ¿Por qué? Él logró con éxito. Por eso dijo, consumado es. ¿Me hago entender? Pero nosotros seguimos cometiendo pecados. Seguimos. Según nuestra situación,
según nuestro comportamiento, según nuestra obra. Tenemos que ser pecadores, ¿verdad? Según nuestra obra, según nuestra situación, según nuestra conciencia. Tenemos que ser pecadores. Por eso, los que no tienen fe en Jesucristo siguen lo que dice su conciencia, porque le queda más fácil, más sencillo. ¿Qué? Soy pecador, tengo pecado. Es más fácil de decir, de comprender, de aceptar. Tú recién cometiste pecado. ¿Tienes pecado o no? ¿Eres pecador justo? Pecador soy. Es más fácil. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Cometió pecado. Según su obra, según su situación, es pecador. Tiene pecado. Se coincide su obra y lo que dice su conciencia. Se coincide. Entonces, para poder ser justo, únicamente tiene que creer en Jesucristo. Para poder ser justo, únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Si no, no hay caso. Por eso aquí dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Lo encerró todo bajo pecado. ¿Quién puede ser libre de pecado? ¿Quién puede ser justo? El que cree en Jesucristo. Únicamente por medio de la fe en Jesucristo puede ser justo. Puede quedarse libre de su pecado. Amén. Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, todos los pecadores, todos los que tienen pecados, todos los que están condenados, ¿por qué ellos siguen así? ¿Por qué ellos tienen pecados? ¿Por qué cometieron más pecados que los demás? ¿Será? No. La cantidad, la calidad es la misma cosa. Todos los seres humanos están en la misma situación, en el mismo mundo, pisando la misma tierra, tomando el mismo aire, viviendo en la misma sociedad. Están en la misma situación. No hay diferencia, humanamente, carnalmente, según las obras. No hay diferencia. Hay una sola diferencia. ¿Cree en Jesucristo o no? ¿Me explico? Hay una sola diferencia. ¿Tiene fe en Jesucristo o no? Entonces todos los pecadores, los que sufren por sus pecados, los que están condenados, ¿cómo están ellos? ¿Ellos tienen fe en Jesucristo o no? No. Absolutamente no. No creen en Jesucristo, no tienen fe. ¿Qué tienen entonces? Tienen solamente su sentimiento, su conciencia, su emoción, su situación, su razón.
su pensamiento. No más. ¿Me hago entender? Jesucristo fue crucificado en la cruz. Ya logró todo. ¿Quién puede ser entonces beneficiario de lo que logró Jesucristo? El que cree en Jesucristo. Las serpientes ardientes mordieron al pueblo de Israel. Muchos israelitas murieron en el desierto por causa de las serpientes ardientes que les mordían por todo lado. En la calle, dentro de la tienda, en la cama, por todo lado, en la cocina, por todo lado. Aquí serpiente, allá serpiente, otra serpiente. Como mosquitos de Paraguay. Por todo lado. Ay. Y mordían. Y morían. Que los que pidieron los israelitas, por favor, que nos saquen estas serpientes ardientes. Yo odio la serpiente. Por favor, Señor, que elimine las serpientes. Por eso Dios escuchó la oración de Moisés y eliminó la serpiente, ¿verdad? Por eso no fueron mordidos más, ¿es cierto? Mentira. No. En vez de eliminar las serpientes, Dios mandó a levantar la serpiente de bronce en una asta. Y Dios les dio la promesa. Mirad a la serpiente, entonces vivirán. En vez de eliminar la serpiente, Dios envió la promesa. Entonces, los que miraban a la serpiente puesta en un asta, ¿vivieron o murieron? Vivieron conforme a la promesa de Dios. Entonces los que murieron, ¿por qué murieron? ¿Por la cantidad de serpientes ardientes? No. Por ignorar la promesa de Dios. Por no creer en la promesa de Dios. Amén. ¿Seguían las serpientes ardientes entre los israelitas? Sí. Pero para los que creyeron en la promesa de Dios, eso no causaba ningún problema. ¿Por qué? Ellos miraban a la serpiente de bronce. Entonces las serpientes ardientes ya no tenían más veneno, ni efecto, ni poder para los que creían en la promesa de Dios. ¿Me hago entender? Es la misma cosa. La situación sigue. Entonces, ¿quién puede superarse del pecado, de la condenación? ¿Quién puede ser justo? ¿Quién puede ser libre del pecado? El que cree en la promesa de Dios. Amén. Por medio de la fe en Jesucristo, sea quien sea, sin importar su situación, su obra,
puede ser justo, puede ser limpio. ¿Acaso podría haber un pecado grave, pesado, enorme que no pueda limpiar Jesucristo, la sangre de Jesucristo? ¿Puede haber? No, no existe ni un pecado. La sangre de Jesucristo tiene poder enorme, suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Amén. Amados hermanos, ¿ustedes son justos? ¿No tienen ningún pecado? Felicidades.